Bien, muy buenas tardes con todos los presentes en esta plataforma Zoom y también a través de la señal de Facebook Live. Quien les saluda es el abogado Roger Jesús Chanduví Quispe, asesor jurídico de la Asociación Versus, organizadora de este evento, y por encargo de nuestro presidente, el doctor Juan Centurión, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Asimismo, desde ya les extendemos nuestro agradecimiento al doctor Álvaro Espinosa Ramos y al doctor Manuel de Jesús Silva Méndez por haber aceptado estar esta tarde con nosotros para poder debatir sobre un tema de mucha actualidad, como es el análisis político criminal del delito de lavado de activos en las legislaciones de Perú y México. Las indicaciones para el desarrollo de esta sesión son las siguientes. Por favor, a todos los participantes, mantener sus audios apagados, al igual que el video. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden realizarlo en el chat de esta transmisión de Zoom o también en el chat de la reunión de Facebook Live. Asimismo, a todos los presentes se les indica que para efectos de la certificación pueden escribir sus datos en el chat de esta transmisión. Nombre completo, correo electrónico, número de celular y número de documento de identidad. Sin más preámbulos, nuevamente le doy la bienvenida, doctor Álvaro Espinosa Ramos, unas palabras iniciales. Muchas gracias, estimado amigo, gracias por tu invitación, gracias a la entidad de Versus, gracias a mi amigo Daniel Lazo, tu persona. Bueno, agradecer en primer lugar a todos los presentes por tomarse pues unas horas de este fin de semana para conocer un poco sobre el enfoque político criminal que viene dándose en el Perú, ¿no? Si es que este enfoque político criminal actualmente, como existe en nuestro Perú, desde un análisis de prevención, de control, de investigación y de sanción, que son pues los enfoques de una política criminal finalmente a partir del Estado, se viene cumpliendo a cabalidad esta lucha contra el delito de lavado de activos, que precisamente el día de hoy, pues, más que un enfoque dogmático, se le va a dar ese enfoque político criminal a partir de lo que viene sucediendo en la realidad. Muchas gracias por su presencia y gracias nuevamente a Versus y a ti, compañero. Muchísimas gracias. Muy bien. De la misma manera, se le extiende el agradecimiento y el saludo al doctor Manuel de Jesús Silva Méndez, quien también se encuentra con nosotros esta tarde, y le damos la cordial bienvenida y le damos el uso de la palabra para un saludo inicial. Sí, muchas gracias. Saludos a todos desde México. De verdad es un orgullo y un honor enorme que me consideren para participar en estos eventos académicos de gran impacto en diversos países, igual como lo comenta el doctor Álvaro Espinosa. Agradecerle también a las personas que asisten o que nos regalan un poquito de su tiempo hoy en fin de semana, en sábado, a esta hora a lo mejor ya tendrán plano compromiso de hacer alguna otra actividad, pero sin embargo aquí están pues comprometidos con el desarrollo profesional. Esperemos la plática, la pequeña charla que vamos a tener sea en beneficio y en pro de todos, que pueda ser enriquecedora, compartamos la experiencia entre lo que sucede con este tipo de delitos con el país de Perú y acá en México, y pues también es un honor y un saludo estar con el doctor Álvaro. Muchas gracias ahí por la
por la invitación y pues bueno, sin más preámbulo, creo que habría que arrancar. Muy bien, gracias por sus palabras, doctor Manuel Silva. Entonces, damos por inaugurado este conversatorio jurídico internacional organizado por la Asociación Versus, denominado Análisis Político Criminal del Delito de Lavado de Activos. Como primer ponente tenemos al doctor Álvaro Espinosa Ramos, quien es abogado graduado con la distinción de excelencia académica por la Universidad San Martín de Porres. Además, el doctor tiene estudios concluidos de maestría en ciencias penales por la misma Universidad San Martín de Porres, miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal de la mencionada universidad, además de conferencista a nivel nacional e internacional. Sin más preámbulo, doctor Álvaro Espinosa, nuevamente las gracias. Y también tenemos al doctor Manuel de Jesús Silva Méndez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, conferencista nacional e internacional, capacitador en materia de derechos humanos, certificaciones diversas para la implementación en el sistema penal acusatorio de su país, México. Asimismo, es catedrático en diversas universidades de la región y abogado litigante. Empezaremos con la intervención del doctor Manuel Silva Méndez y sin más preámbulo, lo dejo en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, de nueva cuenta, agradecer a la institución por la invitación, agradecer a las personas que están asistiendo. De igual manera, el agradecimiento a mi amigo Daniel Lazo por ahí contactarnos y hacernos la atenta invitación a participar en este evento. La operación o hablar de lavado de activos en mi país, en primer término, lo manejamos con una denominación diversa, ¿no? En México se crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿sí? La cual, bueno, tiene un nombre bastante extenso, la legislación, y al análisis de esta podemos entender y comprender que esta legislación nace de una recomendación que emite a nuestro país esta organización GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Evidentemente, el delito de lavado de activos o de lavado de dinero o blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita, las diferentes denominaciones con los que lo podemos encontrar en varios países, pues es en relación o entendemos claramente que este tipo de operaciones devienen indudablemente en un marco internacional, toda vez que muchas de estas operaciones que se dan pues entran y salen de un país mediante transferencias electrónicas, es ahorita lo más utilizado en este tipo de ilícitos, y ahí es como se pretende o trata estas células delincuenciales de blanquear el capital, ¿sí? Indudablemente la globalización, este impacto que estamos teniendo, pues así como genera efectos positivos para la sociedad, pues también tenemos un abanico, un parteaguas donde nos genera también ciertos aspectos negativos que los estados están obligados a proteger, ¿cierto? Entonces, este tipo de figuras o determinaciones es importante analizarlas, dado desde dos enfoques, por lo menos en México, tenemos mucha controversia o se discute mucho sobre si la legislación, incluso la naturaleza de la propia legislación, es de carácter penal o es de carácter administrativo o es de carácter fiscal, ¿sí? Dado que las atribuciones que confiere la misma legislación a las autoridades que participan en este proceso de investigar, de analizar, de prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita,
pues la mayoría son de carácter fiscal. En México, la autoridad que se encarga de revisar todo este tipo de situaciones, pues es lo que conocemos como el SAT, que es la Secretaría de Administración Tributaria, que esta, si bien es un ente de carácter meramente fiscal, pues también le corresponde llevar a cabo este tipo de situaciones o realizar este tipo de actividades para tratar de prevenir e identificar estas operaciones. Y una vez que dicha secretaría logra identificar alguna operación que considera que deviene de recursos de procedencia ilícita, pues evidentemente esta operación da vista a otro ente público que no es una fiscalía como tal, sino es lo que conocemos como la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que se encargará de llevar a cabo la investigación y posteriormente, al recabar ya los datos de prueba que puedan servir para justificar y o acreditar este ilícito, pues se le dará parte a la Fiscalía General de la República, dado que estos delitos los consideramos como o están señalados en la legislación mexicana del fuero federal. Entonces, ¿de dónde nace esta legislación en México? Nace, como ya se los comentaba, de una recomendación o una serie de recomendaciones, perdón, que emite el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Colega, tu audio. Sí, les comento, este grupo GAFI, en esa recomendación que les señalaba, marca pautas muy claras en relación a esta figura, de la cual, dadas estas recomendaciones en el sexenio antepasado, es cuando se entra al estudio de la legislación de esto. ¿Sí? En esta nota interpretativa de la recomendación que expresa el GAFI nos dice que los países deben tipificar el lavado de activos con base en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo. ¿Sí? Aquí es interesante discutir el nacimiento de esta ley, porque este grupo GAFI, pues resulta que no tiene un carácter vinculante, no tiene un carácter obligatorio, pero al emitir sus recomendaciones y al estar estas sustentadas en dos tratados internacionales, en dos convenciones en las cuales el Estado mexicano es parte y derivado de diversas reformas que se han hecho en México a partir del año 2011, 2008 y 2011 en México, que se reforma nuestra Constitución y en las cuales se elevan los tratados internacionales a carácter constitucional, o sea, se equiparan al mismo nivel de la Constitución Federal, y aunado a que incluso el mismo artículo 133 de nuestra Constitución Federal establece que son las leyes máximas de la Unión, la Constitución, tratados y leyes federales. Entonces, con base en ello, México inicia este trabajo legislativo de crear esta legislación en la que ya hice referencia, porque les insisto, dentro de la recomendación del GAFI, primero nos dice que debemos de tipificar esta conducta atendiendo lo que señala la Convención de Viena y la Convención de Palermo. De igual manera, en esa recomendación nos dice que los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes. ¿Sí? Aquí nos da ya otras dos parteaguas o dos líneas que tuvo que analizar el Estado mexicano al crear esta legislación. Primero, nos habla de todos los delitos graves. ¿Sí? Entonces, al ser un órgano internacional y que está derivando su opinión de tratados internacionales, resulta importante o fue importante para el Estado mexicano analizar efectivamente a qué se refiere la recomendación y los mismos tratados con delitos graves, ¿sí? Y posteriormente nos habla la gama más amplia de delitos determinantes. Bueno, también, ¿a qué se refiere esta recomendación como delitos determinantes? ¿Sí? Desde aquí ya empezamos a analizar, o México tuvo que analizar su marco jurídico nacional, su marco jurídico interno, y poder plantear sobre qué actos procede el delito de lavado de dinero o blanqueo de activos. ¿Sí? En este caso fue un trabajo que a la fecha sigue generando muchísima controversia. Como les digo, en México seguimos discutiendo si esta legislación y estas figuras de la ley federal para prevenir
e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita o es de carácter penal, o es de carácter administrativa, o es de carácter fiscal, ¿sí? Porque incluso si nos abocamos y estudiamos la legislación a la que ya referí, pues la legislación marca o la pudiéramos interpretar o entender como cierta legislación administrativa, pero cuando vemos el capítulo de la supletoriedad de la norma, se refiere a leyes de todo tipo. Habla desde legislaciones de comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Instituciones Bancarias, a la vez va al Código Penal Federal, va al Código Nacional de Procedimientos Penales, va al Código Civil Federal, va a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, es una gama o es un área muy amplia en relación al análisis de este tipo y al proceso que tiene que hacer el Estado para prevenir e identificar este tipo de operaciones. Cuando hablaba con Daniel, que me hizo la invitación, ya no sabía si agradecerle o reclamarle, ¿no? Porque de entrada es un tema sumamente interesante, es un tema jurídicamente delicioso, donde tienes que analizar y entrar al estudio de diversos marcos jurídicos, de diversas legislaciones, para poder entender la función que debe realizar el Estado para identificar y prevenir estas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también le decía al buen Daniel, pues nos atas de manos, ¿no? O sea, es un tema sumamente amplio, donde pues en el tiempo que nos destina, pues es un poquito corto, de ahí que pues hacemos la invitación, ¿verdad? A la institución, a lo mejor organizar algún otro evento en el mismo sentido, donde podamos contar con un poquito más de tiempo y podamos abordar muchísimo más en el tema, y esperemos incluso de que esta situación que nos está golpeando gravemente a todos todavía con esta situación sanitaria, pues pueda terminar pronto, para ver si podemos tener la oportunidad de pues compartir de manera presencial alguna plática y poder tener o compartir las experiencias que hemos tenido acá en México en este tipo de operaciones y ver cómo lo están trabajando allá en el Perú. Entonces, continuando con la recomendación del GAFI, habla de que cuando los países apliquen un enfoque de umbral, los delitos determinantes deben, como mínimo, comprender todos los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves bajo sus leyes nacionales, o deben incluir delitos que son sancionables con una pena máxima de más de 1 año de privación de la libertad, o para los países que tienen un umbral mínimo para los delitos en sus respectivos sistemas jurídicos, los delitos determinantes deben comprender todos los delitos que son sancionables con una pena mínima de más de 6 meses de privación de la libertad. Aquí es un poquito grave lo que marca la recomendación del GAFI, porque nos habla no nos dice qué delitos, pero nos habla de una penalidad. Entonces, si analizamos esta situación, ¿en qué casos podemos operar o podemos señalar las operaciones con recursos de procedencia ilícita? Si únicamente me estás diciendo tú, estándar internacional, que tengo que basarme en la penalidad del delito o de considerar los delitos graves en mi país para señalarlos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues está muy grave la situación, ¿no? Porque, un pequeño paréntesis aquí, en México tenemos una figura desafortunada en el artículo 19 de nuestra Constitución, que nos marca los delitos graves y que incluso ello amerita prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Sin mayor abundamiento, por el simple hecho de que Fiscalía te impute uno de los delitos que señala el artículo 19 de la Constitución, de manera oficiosa, como su nombre lo dice, vas a enfrentar el proceso estando en prisión preventiva, estando recluido, ¿sí? Entonces, en este capítulo encontramos delitos desde violación hasta delincuencia organizada. Entonces, si tú, Gafi, me estás diciendo que el criterio es la penalidad para señalar que es un delito determinante y que a este se le debe aplicar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues repito, lo estás haciendo de una manera muy burda y muy general. El Estado mexicano o cualquier Estado, dado que este organismo es un organismo internacional, debe de plantear en qué tipo de ilícitos se puede dar esta figura de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Evidentemente en una violación nunca lo vamos a tener, ¿cierto? Pero podemos tener casos de extorsión, de secuestro, delincuencia organizada, narcotráfico, donde evidentemente se puede dar este tipo de situaciones, dado que la finalidad de la actividad criminal pues es obtener un lucro,
Y ahí es donde se generan estas operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ahorita vamos a analizar o vamos a desentrañar un poquito más el tipo penal en relación a esto para entender qué es lo que se debe de justificar y que no todas las operaciones que pudieran considerarse o que generen algún ilícito son operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Entonces, continuando con la recomendación que le hace el grupo internacional GAFI a México, nos señalan también que los delitos predicados para lavado de activos deben extenderse a la conducta que el delito, perdón, que ocurrió en otro país, se constituye un delito en ese país y que hubiera constituido un delito determinante de haber tenido lugar internamente, ¿sí? Lo que mencionábamos ahorita. Los delitos predicados para el lavado de activos deben extenderse a la conducta que ocurrió en otro país, que constituye un delito en ese país y que hubiere constituido un delito determinante de haber tenido lugar internamente. Aquí hablamos de esta cuestión de globalización y cómo se van a perseguir o cómo se deben de prevenir e identificar estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dice, los delitos predicados para el lavado de activos deben extenderse a la conducta que ocurrió en otro país, ¿sí? Lo que mencionaba ahorita, puede ser que la operación, o perdón, el hecho, la conducta que generó ese recurso de procedencia ilícita se da en diverso país, ¿sí? Pero luego la operación monetaria o la operación que se ingresa al sistema financiero mexicano, pues viene desde allá, ¿no? Hay una transferencia desde allá y aquí es donde el dinero se distribuye a efecto de ocultar el origen de ese delito o el origen, perdón, el origen de la obtención de ese recurso. Entonces, para ello o para que México pudiera establecer o analizar esta situación, en este ejemplo que les pongo, pues debe de generarse o debe de acreditarse que la actividad que generó ese recurso que vino al sistema financiero mexicano viene de un ilícito y que ese ilícito que se cometió en otro país también es considerado delito en México, ¿sí? Y que además de ser considerado como delito, es un delito determinante, ¿sí? Como los que ya mencionamos, que evidentemente México no puede, o cualquier otro estado no puede considerar que cualquier delito que tenga la penalidad que señala la recomendación del Grupo Financiero Internacional, Grupo de Acción Financiera Internacional, se considere o podamos incorporarle el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dado que no todos los delitos que tienen esa penalidad, pues efectivamente tienen una finalidad de lucrar o de obtener ese recurso, ¿no? Que viene de esa finalidad o que genera esa ilicitud de la conducta. Entonces, aquí es muy importante entender una cosa, señores y señoritas. Se debe de analizar o precisar que para que se den las operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe de haber dos momentos, ¿sí? Primero, debe de cometerse el hecho ilícito que genera ese recurso, ¿sí? El cual se puede dar de qué manera, pues ya lo señalé ahorita, por medio de narcotráfico, puede ser a lo mejor el más común, narcotráfico, secuestro, extorsión, delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera, ¿no? Son figuras que desafortunadamente en mi país, en México, suceden demasía, el tráfico de personas, el tráfico de armas, por ahí tenemos un vecino, dicen por ahí un vecino incómodo, ¿no? Donde, pues dada la cercanía que tenemos con el país vecino de los Estados Unidos, pues evidentemente México es un trasiego necesario para que se dé el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, de gente que quiere pues llegar o comercializar a los Estados Unidos. Entonces son figuras que aquí nos toca ver mucho, ¿sí? Pero para ello, obviamente, al realizarse la conducta aquí, y evidentemente de esa conducta tienes una ganancia, lógicamente el delincuente que llevó a cabo ese tráfico de drogas o de personas o de armas, pues evidentemente necesita ocultar ese ingreso, ¿cierto? Para poder disponer de él y tener la materialidad y poder crear su patrimonio y tener esa solvencia que al final de cuentas es para lo que todos laboramos,
pues él debe de llevar a cabo estas acciones o estas operaciones con estos recursos que son de procedencia ilícita. Por ahí no quiero robar tiempo al compañero doctor, creo que ya se agotó el tiempo en primera intervención, yo creo que hasta aquí le dejo en relación al origen de la legislación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México y continúo en un momento. Interesante y muy claras las ideas principales y generales de esta ponencia. Le damos pase ahora al doctor Álvaro Pinoza Ramos. Y sin más preámbulo, lo dejamos en el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, colega. Volviendo a agradecer la invitación, como bien ha dicho mi colega Manuel Silva, un tema bastante complejo de tratar, porque el aspecto dogmático al analizar los tipos penales, pues para uno que es abogado y litiga y aparte que se conoce bastante la teoría del delito, es pues un tanto sencillo, ¿no? Diferente es analizar los aspectos político-criminales de un delito tan complejo como es el delito del lavado de activos. Y es por eso que mi intervención la voy a dividir en dos partes, ¿no? Una primera parte referida a la prevención y control del delito de lavado de activos y una segunda parte en mi siguiente intervención referida pues a qué viene haciendo la política criminal, es decir, el Estado, la política, las decisiones, las estrategias, las acciones, que realiza pues para perseguir, investigar, esto es, y sancionar el delito de lavado de activos. Por ahí un tema muy interesante que ha tocado mi colega Manuel Silva, el referido pues a la noción de gravedad del delito fuente. Delito fuente que le cuento a mi colega, por ejemplo, acá en Perú, se puso en discusión a partir de la casación 92-2017 que emitió el recordado juez supremo Inostroza Pariachi, hoy solicitado en extradición para que responda por delitos de corrupción, como ustedes muy bien sabrán. Él es el ponente de esa casación 92-2017 que pues se contrapuso con otras jurisprudencias, entre comillas, doctores, porque si revisamos en realidad las casaciones que aparentemente se habían contradecido con esta casación 92-2017, no justificaban que exista pues una sentencia plenaria casatoria 2017. Y precisamente pues ese es el enfoque que le viene dando más o menos a la investigación y sanción, ya llegaré ahí, ¿verdad? En mi siguiente intervención, respecto al delito de lavado de activos. Lo que se busca en esencia es evitar impunidad del delito de lavado. Evitar impunidad a toda costa. Evitar impunidad violando normas, ¿no? Se podría decir más que normas, conceptos dogmáticos. Entonces, a eso llegaremos en mi segunda intervención. Pero vamos a la primera intervención. La primera intervención tiene que ver, pues, precisamente con la prevención y control respecto a este delito de lavado de activos. ¿Por qué hablo de prevención, control, persecución, sanción? ¿No? Porque, doctores, ustedes sabrán que estamos analizando el delito de lavado de activos a partir de un enfoque político-criminal. ¿Y qué es política criminal? Política criminal, doctores, no es más que ese conjunto de decisiones, acciones, estrategias, ¿verdad?, que tiene el Estado para combatir la criminalidad. En este enfoque en específico respecto del combate al delito de lavado de activos. Vamos entonces a la prevención y control. ¿Cómo viene, pues, controlando y previniendo el delito de lavado de activos nuestra política criminal, doctores? En realidad, ustedes conocen que, pues, para los temas de transacciones financieras, operaciones bancarias, esto está bastante, se podría decir, reglado, ¿no? A partir de la existencia de la OIF desde el año 2002, que se crea, pues, a partir de la ley 27.693, y su reglamento que, curiosamente, se ha dado 10 años después, no, 15 años después, si no mal recuerdo, o 12 años después, pero bastante tiempo después, doctores, de la creación de esta ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, que le cuento a mi colega, es un organismo encargado pues de precisamente ejecutar la prevención y control de estas transacciones pues financieras, estas operaciones sospechosas, ¿no? Tanto es así que hay sujetos obligados a reportar a la UIF, ¿no?, respecto a operaciones sospechosas. Entonces la UIF es ese organismo pues encargado de realizar una prevención y control respecto a los delitos de lavado de activos. Pero vamos, es el único organismo que tiene que intervenir para prevenir y controlar esta conducta de lavado de activos. En realidad, no. Ya lo dijo mi profesor Villavicencio Terreros en una ponencia hace 3 años, que en paz descanse mi maestro, en la Universidad de San Martín, donde yo estuve presente
pues donde hice un análisis precisamente, una crítica a este criterio de procedencia de la sentencia plenaria casatoria, pero ese es otro tema, ya llegaremos ahí. Mi profesor ahí indicó que pues en realidad deberían intervenir otros organismos de control. Respecto a cada conducta que se realice, esto es, por ejemplo, si se realizan operaciones sospechosas a través de transferencias de carácter notarial, por ejemplo, una compraventa de vehículos, ¿verdad? ¿No? Y hay operaciones sospechosas por ahí, pues quien tiene el deber, pues a partir de ahora, existe una ley, claro que es el decreto legislativo 1249, además de que la ley, el reglamento de la ley 27.693 también obliga a los notarios como sujeto obligado a determinar operaciones sospechosas. En realidad quien debería ejercer ese control respecto a los notarios para que cumplan con esa labor de reportar operaciones sospechosas u otras operaciones que tendrían vinculación con el delito de lavado de activos, pues es el Consejo de Notariado, ¿no? Por ejemplo, también mi colega habló que en México existe bastante tráfico de armas y que eso precisamente, ese tráfico de armas, que es fuente ilícita, ¿no? Precisamente se introduce al tráfico jurídico ilícito y eso es lavar. Lavar es, doctores, convertir un patrimonio que proviene de algo ilícito y introducirlo al tráfico ilícito. Ya vamos a llegar ahí a un par de ejemplos para que ustedes más o menos se den cuenta cómo funciona el delito del lavado. Actualmente, como dijo bien mi colega, mucho se utiliza el tema de las transferencias electrónicas, ¿no? Vamos entonces por ahí, doctores. Yo le decía que precisamente el problema no está en que exista pues una regulación respecto al sistema financiero y bancario en estricto, sino el problema está en la informalidad que existe en la economía del Perú, donde hay mucha informalidad, muchas empresas que son informales, empresas de fachada ahora, que se crean solo con la finalidad de lavar activos. O sea, hay un montón de problemas que lo que generan es pues que el lavado de activos actualmente en el Perú en realidad no se pueda prevenir ni controlar. La UIF actualmente es insuficiente para realizar esas operaciones. Deben intervenir otros organismos en el marco de su competencia. Por ejemplo, doctores, acá en el Perú mucho sucede la minería informal. Y la minería informal, si miramos el artículo 10 del decreto legislativo 1106, modificado por el decreto legislativo 1249, que es la ley vigente, te cuento, amigo Manuel Silva, porque nuestra legislación ha variado bastante en cuanto al delito de lavado, ya llegaremos ahí también. Por ejemplo, en el tema de la minería informal, es un delito fuente, un delito determinante, como dice pues la GAFI, y diciendo un delito grave que en realidad no es tan correcta esa denominación porque no permite pues combatir el delito de lavado, ¿no? Hay otros delitos que generan ganancias ilegales, incluso de mayor cantidad, y que tienen una pena menor a 6 años. Entonces es incoherente esa recomendación de la GAFI. Menos mal, doctor, le cuento que la sentencia plenaria casatoria habló de normas hard law y soft law, es decir, las normas rígidas y las normas flexibles, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones son normas flexibles, para el Perú no son vinculantes en estricto, y es por eso que la Corte Suprema ha dado una interpretación a esa noción de gravedad, ya llegaremos ahí. Pero yo decía, por ejemplo, en la minería formal, ¿no? ¿Quién debería controlar esas actividades si es que se realizan operaciones sospechosas, ¿verdad? El Ministerio de Energía, y Minas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un sinnúmero de actividades en las cuales es insuficiente la OIF y donde debe haber pues órganos de apoyo, organismos de apoyo. Esto es, organismos del propio Estado que tengan competencia en ese rubro donde pues se ejerce economía. Entonces, doctores, ese es el problema que atraviesa actualmente el Perú. El problema está en que el lavador ya no va tanto pues a esas operaciones que la UIF fácilmente puede detectar, sino va a esas zonas exentas de control por parte de los organismos que deberían ser apoyo de la UIF. Entonces, ese es el problema que sucede, ¿no? El lavador se va, pues, a las actividades de casino, de juegos de azar, que no está bien reglada, ¿verdad? Se van, por ejemplo, a la venta de vehículos, a la creación de empresas de fachada, porque ya si es una empresa legal es más difícil probar, ¿no? Determinar si esta empresa en realidad lo que está obteniendo como activos viene de fuente lícita o ilícita. Entonces, estos problemas, doctores, es lo que nos genera, se podría decir, una falencia en el combate del delito de lavado de activos, en específico respecto a la prevención y control. ¿Quiénes son los sujetos obligados, doctores? Quienes ejercen compraventa y bienes de divisas. ¿Dónde lo pueden revisar? En la ley 29.038. Como bien dijo mi colega, cuando se analiza el delito de lavado de activos, hay que analizar mucha legislación para poder comprender incluso el alcance de tipicidad de la conducta. ¿Quiénes más realizan? Los notarios, sujetos obligados, las personas naturales o jurídicas que reciben donaciones, ¿se dan cuenta? Y por ejemplo, ahí quien debería controlar las donaciones, no es específico, pues la UIF, ¿no?
si es que se realiza una donación producto de una fuente ilícita, ¿no? Sino que hay un consejo, ¿no? De supervigilancia de donaciones. Entonces, esos organismos son los que deben intervenir para que, pues, finalmente exista una mayor plenitud en la presión, en el combate al delito de lavado de activos, doctores. Por ejemplo, se está buscando a partir también, pues, del compliance, por ejemplo, que yo le decía, el sistema bancario, financiero, que lo tiene bien reglado, ¿no? Ahí, por ejemplo, existen actualmente, pues, programas de cumplimiento normativo, lo que ustedes conocen como compliance, ¿no? Programas de prevención de que se cometan delitos a nivel, pues, de esta empresa. Como decía mi profesor Villavicencio en esa conferencia que yo les contaba, pues, que esta política que tienen los sistemas bancarios, financieros, pues, ¿no? Los bancos, por ejemplo, buscan una política de conocer a tu cliente y de conocer a tus trabajadores, ¿no? En el conocimiento de los trabajadores está el trabajo que viene a realizar el oficial de cumplimiento, ¿no? Que es quien realiza, pues, esta programación de prevención del delito, que ustedes conocen como compliance, ¿no? Y que nace a partir de la ley 3424, que es la ley que establece un fraude de etiquetas, que dice, pues, que habla de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, cuando en realidad hay una responsabilidad penal. Yo sigo esa postura de mucha doctrina nacional, porque finalmente esto se lleva a un proceso penal y quien emite sentencia es un juez penal. No se puede hablar, pues, de entonces una sanción administrativa en sentido estricto. De autores, eso es el enfoque más o menos que, pues, tiene el Perú respecto a la prevención y control, ¿no?, del delito de lavado de activos. Ustedes saben, doctores, que, pues, existen normas internacionales que han inspirado al Perú. Ya llegaremos ahí. Por ejemplo, nosotros nacimos con un delito de lavado de activos como forma agravada del delito de tráfico ilícito de drogas, y esto proviene, pues, de una inspiración de la Convención de Viena de 1888. Recuerden, pues, de 1988, perdón. Recuerden, pues, que esta convención es 3 años antes a la vigencia de nuestro Código Penal vigente, ¿no? A nuestro Código Sustantivo de 1991. Precisamente ese lapso temporal justifica esa inspiración de crear el delito de lavado de activos como una manifestación agravada del delito de tráfico ilícito de drogas. Luego eso ha venido variando en el tiempo, ya tenemos muchos delitos fuentes respecto al delito de lavado de activos. Incluso existe un numerus apertus, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, vuelvo a decir, ley vigente que regula el delito de lavado de activos. Hasta aquí, doctores, es el análisis que yo le quiero dejar respecto al análisis político criminal en cuanto a prevención y control del delito de lavado de activos. Les pongo un ejemplo para ya culminar, ¿no? Y voy a citar acá el ejemplo del juez supremo Mariano Pastrana, quien da un ejemplo en su libro El delito precedente en el delito de lavado de activos respecto al pitufeo, ¿no? Que es una modalidad que ya no se aplica mucho, pero ojo, ¿eh? No es que no se aplique en realidad. Por ejemplo, Keiko Fujimori lo aplicó en el caso de los cócteles. Keiko Fujimori, amigo Manuel Silva, hija del ex mandatario Alberto Fujimori, hoy preso en el Perú, próximamente, ojalá, en el penal de Piedras Gordas, como ahí dicen algunos, porque allá lo han llevado a su ex asesor Montesinos. Pero más allá de ello, Keiko Fujimori, por ejemplo, se le está investigando por delito de lavado de activos, y ya están incluso en etapa intermedia en acusación, y ella, pues, por ejemplo, utilizó una modalidad del pitufeo, ¿no? Ella dice que grandes empresarios le dieron millones y millones para financiar, ¿no? Y al parecer este dinero era el que se, pues, invertía en este carácter de cóctel, ¿no? Eso lo hace para decir, de fuente lícita se hizo un pitufeo, y el pitufeo de fuente lícita no es delito de lavado de activos, es un hecho atípico, ¿verdad? Ese es el punto de análisis, pero en realidad hay una modalidad de pitufeo. ¿Qué significa pitufear? Disminuir, ¿no? Convertir en menor cantidad todo el dinero que tú tienes para lavar, ¿no? Un ejemplo, puede ser que yo tengo $50,000 producto de la venta de 10 kilos de coca, y le doy a 10 personas $5,000 para que lo conviertan en cheques, y luego yo eso lo voy a cobrar. O sea, es la forma de disminuir el dinero para introducirlo al tráfico jurídico lícito. ¿Ya, autores? Y acá el profesor Mariano Pastrana nos pone un ejemplo, ¿no? Dice, imaginemos a un grupo de 80 personas, todas ellas sin aparentes relaciones, depositando en una misma cuenta montos de dinero a lo largo de 6 meses. Ahora, imaginemos que la cuenta a la cual depositaban el dinero pertenecía a la agencia de viajes Express, una persona jurídica, mira, interviene una persona jurídica, de reciente creación y aparente legalidad, una empresa de fachada, parece. Y que los montos de dinero depositados a lo largo de los 6 meses correspondían supuestamente al pago de los servicios brindados por la empresa, y no excedían cada uno de $2,000.
dólares. Al terminar la serie de depósitos, supongamos que esta cuenta es vaciada por completo y cerrada al igual que la persona jurídica express, y que posteriormente se descubre que cada una de estas personas que había depositado en la mencionada cuenta había sido contactada por X, ¿no? Un miembro de la empresa Express, quien pertenece a una asociación criminal dedicada, entre otras actividades ilícitas, de lavado de activos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá se hace uso de una persona jurídica para finalmente retirar todo el dinero que se fue introduciendo en pequeñas cantidades, en cantidades de pitufo. Por eso tiene esa denominación. Existen otras modalidades, como la creación de empresas de fachada aparte, ¿verdad? Como por ejemplo el Bitcoin también, en donde actualmente, bueno, el Perú no está tan involucrado en el tema del Bitcoin, tengo entendido que otros países sí, pero ahí es donde parte también otro problema, ¿no? Cómo se combate estas transacciones a partir de este sistema de Bitcoin, moneda virtual. Hay otro tipo de ejemplos, doctores, en cuanto al delito de lavado de activos, pero los clásicos es, por ejemplo, para decirles en qué consiste el proceso de lavar, ¿no? Como ese acto de intercalación, de colocación y de integración. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí alguien viene que tiene dinero producto del tráfico ilícito de drogas, compra un bien inmueble. ¿Ahí qué hizo? Convertir. Le cuento a mi amigo Manuel Silva que los actos, pues, de colocación en estricto, así como lo conoce la doctrina en el Perú, están regulados en el artículo 1 del decreto legislativo 1106 como actos de conversión y transferencia. Los actos de conversión y transferencia vienen a ser los actos de colocación para la perspectiva doctrinal. Entonces, ahí a convertir ese dinero, ¿no?, lícito en una fuente lícita a partir de un bien inmueble. Entonces, ahí ya le ve el dinero. Pero, ¿qué pasa si este bien, pues, se vuelve a transferir? Entonces, ahí ya estamos hablando de un acto ya de intercalación, posteriores transferencias. Y finalmente, pues, la posesión de este bien inmueble. Este es, pues, el acto ya de integración, ¿verdad? Acto que acá en el Perú está regulado en el artículo 2, ¿no? Acto de ocultamiento y tenencia. Entonces, así funciona más o menos el delito de lavado de activos, que consiste simplemente, pues, en darle esa apariencia de licitud a una fuente ilícita. Doctores, esto tiene un origen histórico, el delito de lavado, para culminar mi primera intervención. El origen histórico del delito de lavado de activos, pues se da, algunos dicen, por ejemplo, el profesor argentino Tontini, dice pues que tiene origen en la Edad Media, ¿no? Cuando los templarios que se dedicaban a la usura, esto es al préstamo de dinero y a cobrar intereses pues exagerados, empezaron pues a generar riqueza a partir de ello e invertir pues en bienes, en propiedades. Ahí nace pues, según este profesor, el delito de lavado de activos. Otros sostienen que tienen una antigüedad mayor, y otros sostienen, por ejemplo, el caso del amigo Al Capone, en el año 1920, donde pues se prohibió la venta de alcohol, ¿verdad? Y producto de esta venta de alcohol se empezó a vender alcohol de forma clandestina por parte de Al Capone y su mafia, y pues se generó ganancia ilegal. Entonces, otras mafias para evitar, ¿no? Ahí viene la denominación de lavado, doctores, y ahí quiero culminar mi primera intervención. Otras mafias para ocultar esta fuente ilícita que venían obteniendo de la venta de alcohol en ese tiempo ilícito, porque luego se volvió ilícito, como ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Empezaron a crear empresas de lavandería. Y pues los mafiosos iban y depositaban monedas. Esas monedas eran producto pues de una fuente ilícita, dinero ilícito. De ahí viene, doctor, esa denominación, ¿no? De las lavanderías, de este caso de Al Capone y las mafias italianas que existían en Norteamérica en el año 1920. Pero espero que haya sido claro el tema en cuanto al tema de prevención y control y algunos enfoques del delito de lavado de activos. Muchas gracias. Bastante clara su primera intervención, doctor Álvaro Espinosa. Tenemos, antes de continuar con la segunda intervención por parte del doctor Manuel de Jesús Silva, uno de los participantes ha levantado su mano y parece que desea intervenir o desea hacer alguna pregunta. Juan Manosalva. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Jesús Manosalva. Quería hacer una pregunta y al mismo tiempo agregar algo. ¿Me escuchan? Correcto. Tienes un tiempo determinado para luego poder continuar. Bueno, si bien es cierto, el tema del lavado de activos es un tema muy extenso, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que el tema de la evasión tributaria no solamente pasa en cada territorio que es ilegal, ¿no?
también tenemos que tener en cuenta de que el lavado de activos naturalmente o usualmente lo usan los políticos o gente del narcotráfico o gente que tiene mucho poder que quiere blanquear su capital. ¿Y hacia dónde llevan este dinero? Mayormente lo envían a paraísos fiscales. Ya tenemos esto como ejemplo el caso Panama Papers. También tenemos como ejemplo el Grupo Romero, Alicor, Interbank, que tienen sus residencias o sus sedes en las Islas Caimán, Gran Bretaña, Panamá, para tratar de evadir la evasión tributaria, ¿no? Y la pregunta era de que, ¿cómo podríamos erradicar este tipo de problemática si es que hay aún o existe aún paraísos fiscales que tienen el secreto bancario y nadie puede, ni un órgano judicial puede levantar esto, ¿no? Muchas gracias por tu participación y los ponentes gustosamente estarán dando respuesta a la misma. Doctor Manuel de Jesús Silva, lo dejo en el uso de la palabra para su segunda intervención. Sí, gracias. En relación a la pregunta que hace el doctor Juan, bueno, es un tema que se ha debatido y se ha discutido en infinidad de ocasiones. Aquí la cuestión es esta, que si bien los actos ilícitos se pueden dar en determinado país y al final las ganancias o los recursos obtenidos de estos van a caer a países considerados como paraísos fiscales, ahí es donde entra esta controversia o esta problemática internacional de que ningún Estado puede invadir o controvertir la soberanía nacional de aquel país. Entonces, evidentemente, ellos ahí a lo mejor con un dolo o procediendo de mala fe, busca este levantamiento de capital a efecto de fortalecer su economía nacional, pero pues los recursos vienen de actividades ilícitas. Entonces, la prevención o cómo lograr evitar de manera tajante o definitiva este tipo de operaciones, la verdad es que va a ser o es sumamente complicado para los estados poder legislar en estas situaciones porque, te repito, resulta muy difícil que el estado pueda intervenir en la legislación o en la soberanía nacional de aquellos países. Entonces, sí resulta muy complicado ello. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como estado? Bueno, analizar y identificar y sancionar el delito fuente, ¿sí? Porque si bien es cierto, la operación con recursos de procedencia ilícita se da haciendo el intercambio o llevando el recurso hacia el extranjero, pero ese recurso deviene de otra actividad ilícita que se da en tu territorio. Entonces, una manera de prevenirlo es identificar, investigar, acreditar y sancionar el delito fuente, ¿no? ¿De dónde deriva esto? Si es tráfico de drogas, tráfico de armas, de personas, extorsión, secuestro, etcétera, pues evitar y prevenir este tipo de ilícitos que derivan en ganancias, que son los que se convierten en esos recursos de procedencia ilícita. Espero haber respondido ahí la pregunta del doctor Juan. Continuando con la segunda intervención, bueno, definitivamente y completamente de acuerdo con el doctor Álvaro Espinosa, este tipo de operación o este tipo de delitos devienen de este tipo de situaciones, como lo señala la doctrina del delito fuente y la colocación del recurso dentro del sistema financiero nacional, ¿sí? Pero para que se dé, como él lo señalaba acertadamente el doctor, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se llama en México, o el delito de lavado de activos, se debe de identificar claramente el delito fuente, ¿sí? Porque, por ejemplo, México tuvo una controversia hace 1 o 2 años donde se señaló este delito de defraudación fiscal o la evasión fiscal que se consideraba como operaciones con recursos de procedencia ilícita e inclusive la llegaron a considerar o trataron de que se considerara como delincuencia organizada, ¿sí? Lo cual resulta pues inverosímil y totalmente aberrante jurídicamente, o una aberración jurídica dado que no, el hecho de que la persona no o tenga esta discrepancia fiscal en sus declaraciones, de que gastó más de lo que ganó, etcétera, eso no quiere decir que este recurso provenga de operaciones ilícitas, ¿sí? Si bien se puede dar un ilícito en materia fiscal contra el fisco, contra el Estado, defraudando al fisco, pero eso no significa que el recurso provenga de una operación ilícita, ¿sí? Puede ser un ingreso no declarado, el cual genera la discrepancia, pero no significa que eso venga de una operación ilícita, como lo señalo. De ahí por eso este tema resulta tan amplio,
y tan enriquecedor, porque hay que analizar muchos vertientes y se debe ser muy cuidadoso por parte de los estados cómo vas a tipificar determinada conducta a efecto de que puedas llegar a emitir una sanción y se pueda llevar a cabo estas actividades de prevención de los ilícitos donde pues el afectado es el Estado y la sociedad. ¿Sí? En materia de prevención en México, les reiteraba o les señalaba en mi primera intervención, la legislación, la ley general para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene relativamente poco. ¿Sí? Se da hace 2 administraciones federales donde el gobierno federal legisla o lleva a cabo esta tarea legislativa derivando de la recomendación que ya señalé hace un momento, que si bien es cierto, como lo señala el doctor Álvaro, es una recomendación que no es vinculante, pero evidentemente México tenía que legislar al respecto por todo lo que estaba sucediendo e incluso las pérdidas que estaba teniendo el fisco por no tener esta recaudación o bien recaudar recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Lo cual generaba pues, un caos fiscalmente hablando para el Estado mexicano al no tener o generar este tipo de discrepancias que definitivamente afectaban a la economía y a la recaudación del país. Entonces, derivado de ello, como les señalo, México viene atravesando una serie de reformas que son de gran trascendencia en el país, como la del 2008, que fue nuestra transición de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio, donde, si bien la reforma constitucional se da en el 2008, la aplicación en todo el país del Código Nacional de Procedimientos Penales se da hasta el 2016. Entonces, fueron 8 años para la implementación del sistema, tenemos relativamente poco con esta legislación, y fue un código o es una codificación donde se prevén ya este tipo de situaciones e incluso se genera un procedimiento especial para la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Sí? Situación que también abordó ahorita el doctor Álvaro, donde evidentemente, como él lo señala, no puedes manejar este tipo de figuras o este tipo de operaciones como una cuestión administrativa cuando quien lleva a cabo la sanción de la emisión de una resolución o sentencia es un juzgador penal. Derivado de ello es que se crea este sistema, se crea esta responsabilidad penal de personas jurídicas, y en México se empieza a hablar ya también de lo que refiere el doctor del compliance penal, ¿sí? Que bueno, México tenemos compliance, ya se habla de compliance para todo, ¿no? Ya hay compliance laboral, fiscal, penal, etcétera, pero ya hablamos de este ente, de este órgano interno que lleva a cabo o tiene esta obligación de vigilar que la empresa o la persona jurídica no sea una empresa fachada, ¿sí? Esto para evitar las sanciones que puedan generar la comisión de ilícitos dentro de ella, que una de esas puede ser las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si esa empresa fachada o ese establecimiento se utiliza, como lo señalaba, no sé si lo comprendí bien, doctor, pitufeo, dijo, ¿sí? Como el pitufeo, que es, como él lo señala, como lo mencionó acertadamente el doctor, tienes una gran cantidad de dinero, distribuyes entre diversos acreditantes o cuentavientes, y luego ya ellos te entregan esa cantidad, lo cual no puede, o resulta que no es llamativo para el fisco, derivado de que son muchos movimientos pequeños, ¿sí? Pero México ha trabajado en esas situaciones al grado inclusive de investigar o fiscalizar las tarjetas de crédito, por ejemplo, cuestión que no se hacía antes. ¿Por qué? Porque en México pasaba este tipo de situaciones. Señalaba ahorita el doctor Juan, de que proviene esto de narcotráfico. Vamos a hablar, un narcotraficante tiene sus ingresos, no tiene manera de justificar evidentemente, y desafortunadamente en el negocio de la droga hay mucho ganancial. Entonces, ¿qué era lo que hacían estas personas que se dedicaban a ello? Realizando actos de corrupción, sobornabas o corrompías a algún banquero, este banquero te abría una línea de crédito muy amplia, el delincuente, utilizando esta línea de crédito, era como subsanaba o tenía su gasto corriente, vaya. Sí, todo lo que él requería se pagaba con tarjeta de crédito y posteriormente él pagaba al banco los gastos con la tarjeta de crédito. Situación que no era fiscalizable ni detectada por el Estado porque se registraba como un pasivo, no como un activo. ¿Sí? Entonces,
ya México pone los ojos en ese tipo de figuras y lleva a cabo esta tarea de prevención al fiscalizar estas tarjetas de crédito también, en las cuales se debe de generar o debemos de evitar que se dé lo que ya le señalo, la discrepancia fiscal, en el caso de que lo que ganemos o lo que registremos o declaremos como ingresos, pues efectivamente sea lo que estamos gastando o el nivel de vida que estamos sosteniendo. Entonces, el Estado mexicano, al igual que la mayoría de los países, han llevado a cabo ya estas tareas de prevención, de modificación de legislaciones. Decía el doctor Álvaro también que en el Perú ha variado mucho la legislación aplicable a este tipo de figuras. En México, si bien es cierto, le repito, es una legislación y se está trabajando en esto de una manera relativamente corta, o sea, tenemos poco tiempo de haber realizado estas legislaciones, lo cierto es que también indudablemente van a ir variando. Se están dando crecimientos económicos y tecnológicos de manera impresionante. Ya el doctor hablaba del Bitcoin o de estas monedas digitales, que indudablemente tanto la delincuencia transnacional como este tipo de moneda tecnológica o virtual, pues está rebasando las instituciones gubernamentales, ¿sí? Porque son figuras o son movimientos que se realizan que hasta en cierto punto resultan irrastreables, dado que no hay una materialización de esto. Entonces, ¿cómo el Estado puede prevenir este tipo de figuras o este tipo de operaciones? Indudablemente hay muchísimo trabajo que realizar, hay muchísimo trabajo o mucha área que explorar en esto. Si hay estudiantes todavía de Derecho aquí en el auditorio, aquí tienen tema de tesis, pero de sobra, analizar este tipo de temas, se pueden encontrar muchísimo, hay muchísima tela de dónde cortar, y sobre todo que les señalo, si bien es un delito muy, muy viejo, pero el trabajo frontal por parte de los estados, por lo menos el mexicano, es relativamente hace corto. Entonces podemos hablar que el proceso de esta figura, pues prácticamente, dice por ahí, estamos en pañales, ¿no? Porque son varias cuestiones que se han hecho en el Estado mexicano. Se crea esta legislación y creamos la vertiente del Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo el proceso de a quien realiza esta conducta, y a la vez se lleva a cabo la cuestión patrimonial creándose el procedimiento de extinción de dominio, ¿sí? En lo cual también hay una controversia muy grande porque es una acción en extinción de dominio que ejerce el Ministerio Público, pero en México la acción de extinción de dominio es de naturaleza civil, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo que platicaba hace un momento. Tenemos que analizar y aterrizar diversas legislaciones para poder entender y combatir estos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que como ya lo señalamos, este es un delito, pudiéramos decirle, accesorio, dado que deriva de la comisión de otro ilícito. Entonces, aquí es importante para los estados, porque en México hemos tenido mucho ese conflicto, de que con el simple hecho de que exista la discrepancia fiscal a la que ya señalé, pretenden imputarte operaciones con recursos de procedencia ilícita sin que el Estado justifique el origen de esos recursos. Entonces, les digo, se ha generado una controversia enorme y ha tenido que trabajar la Suprema Corte y los tribunales federales en el aspecto a efecto de dictar la jurisprudencia y los criterios judiciales que deberán tomarse en cuenta al momento de emitir resoluciones. Esto derivado de que se ha generado una afectación a muchos ciudadanos por este tipo de situaciones. Se da esta discrepancia fiscal, te imputan por operaciones con recursos de procedencia ilícita, reitero, sin acreditar el origen del recurso, y en México nuestro sistema penal tiene una etapa inicial que es de vinculación a proceso, donde a partir de esa vinculación a proceso, que es el inicio del juicio o el inicio del proceso penal, se abre una investigación complementaria para posteriormente ir a una etapa intermedia y posteriormente ir a una etapa de juicio. Pero en la etapa de vinculación a proceso es el momento procesal idóneo para el dictado de medidas cautelares. Entonces, como ya lo señalé, México tiene la vergonzosa figura de prisión preventiva oficiosa, donde si tienes una discrepancia fiscal de 10,000 pesos, pues vas a ir y te detecta esta unidad de inteligencia financiera y deciden iniciar una acción penal en tu contra, pues vas a llevar a cabo una investigación complementaria que es de 6 meses, en la cual vas a estar privado de tu libertad sin que el Estado haya justificado de manera plena que los recursos son de origen o de procedencia ilícita. Entonces, les reitero, hay muchísimo trabajo que realizar, es un tema muy enriquecedor, es un tema que genera
mucha controversia aún, es un tema muy estudiable. Reitero a los compañeros que todavía están estudiando o están haciendo algún posgrado que requieren tema de tesis, si buscan en esta área de las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de activos, van a encontrar muchísima tela de dónde cortar. Vuelvo para terminar con mi intervención, vuelvo con la pregunta del doctor Juan. Sí, efectivamente, o se señala regularmente a muchos políticos en relación a estos procesos. En México actualmente estamos o está en la noticia en boga de un ex candidato presidencial aquí a México, donde igual se le ha detectado un enriquecimiento, pudiéramos decirle, inexplicable, dado que aún y contabilizando todos los ingresos que ha tenido como funcionario público, pues no dan los números para el patrimonio que tiene. Entonces ahorita vamos a ver qué resuelven. Tienen la audiencia, si no mal recuerdo, a mediados de octubre, la audiencia de formulación de imputación. Ya tenían una, pero Fiscalía no corrió el traslado con las copias de la carpeta a la defensa y tuvieron que diferir hasta mes y medio de distancia, ¿no? Vamos a ver qué resulta y si efectivamente la Fiscalía logra justificar que este ex candidato evidentemente tiene una discrepancia fiscal. Eso a lo mejor no lo ponemos en tela de duda, pero la tarea importante o la tarea complicada para el Estado va a ser acreditar que esos recursos vienen de procedencia ilícita. El doctor Juan señaló algunos ejemplos de este tipo de situaciones. En México está muy fuerte todavía y se están realizando las investigaciones y las acciones penales correspondientes en el caso de Odebrecht, donde pues ahí se vieron varios empresarios y políticos mexicanos involucrados. Pero bueno, no sé si hasta este momento genera alguna pregunta o algo. Si no, por el momento yo creo que sería todo por mi segunda intervención. Muchas gracias, doctor Manuel Jesús Silva. Interesantes aportes. Doctor Álvaro Espinosa Ramos, continuamos con su segunda y última participación, no sin antes recordarle a todas las personas asistentes a este evento que pueden formular sus preguntas por el chat de esta reunión. Doctor Álvaro Espinosa, lo dejo en usted la palabra. Muchísimas gracias, amigo. Primero responder a mi amigo Juan Manoslava, que pues, sí, pues, como bien dijo mi colega Manuel Silva también, se afectaría la soberanía de estos países, que como dice la OCDE, ¿no? En el caso de Panamá, un paraíso fiscal. La OCDE dice, por ejemplo, existen paraísos fiscales cuando se cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, la ausencia de tributos o la baja tributación en cuanto al impuesto a la renta, la ausencia de intercambio de información, es decir, de informaciones secretas reservadas en estas transacciones, la carencia de transparencia, que es lo que sucede en este tipo de países que son considerados paraísos fiscales para la OCDE. Pero vamos, ¿qué solución le damos, no? Por ejemplo, en la Unión Europea la solución que le vienen dando es haber realizado pues un registro, ¿no? En cuanto a los miembros de la Unión Europea, ¿verdad? Respecto a propietarios beneficiarios. ¿Y a quiénes califican como propietarios beneficiarios? Aquellas personas pues que tienen a su mando una compañía y sus ganancias de esta. Pero en el Perú hay una solución, amigo Juan Manoslava, y está en la legislación. Si tú revisas el artículo 2.2, que habla del principio de extraterritorialidad de la ley penal, tú sabes que la ley penal se aplica pues al territorio, pero hay una excepción, ¿verdad? Se aplica extraterritorialmente, ¿cuándo? Fíjate tú, dice el 2.2 del Código Penal, cuando atenta contra la seguridad o tranquilidad pública, y fíjate, ahí viene el dato interesante, se traten de conductas tipificadas como lavado de activos, siempre que produzcan sus efectos en el territorio de la República. Entonces, ¿se puede aplicar la normativa peruana a estos casos? Sí, porque ha habido efectos en el territorio de la República. ¿A caso de lavado? Sí, lo dice el artículo 2.2 de forma específica. Entonces, actualmente, nuestro Código Penal combate este tipo de conductas, como el caso Panama Paper, que tú sabes, pues tiene que ver con una información que salió a la luz y que estaba escondida, incluso donde al parecer estarían altos dignatarios, por ejemplo, a Putin se le involucró y Putin ha rechazado esas imputaciones. En el caso de Perú también hay muchos funcionarios que están involucrados y que pues son parte de una investigación. Entonces, en el Perú hay una solución y parte de la propia legislación, el artículo 2.2, amigo Juan Manoslava.
Ahora vamos al segundo enfoque, ¿no?, que yo le daba desde un análisis político-criminal del delito de lavado de activos, ¿no? Cómo la política criminal viene, pues, ejercitando, pues, o creando estas estrategias, decisiones para perseguir y sancionar el delito de lavado de activos. Doctores, ustedes saben que en el Perú nace el delito de lavado de activos, es decir, recién entra en vigencia a partir del Código de 1991 y como una forma agravada del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no?, en los artículos 296A y 296B. Incluso no se le denominaba de lavado de activos, se le denominaba lavado de dinero, y esto cambia recién con la ley 27.765, que se da en el año 2002. Entonces, les cuento, doctores, que pues en el Perú en realidad se viene combatiendo al delito de lavado de activos a través de su persecución y sanción, pero también existen determinadas falencias y características, razones, como dice el profesor Pariano Pastrana en su libro, como lo dice el profesor Villavicencio, como lo dice el Prado Saldarriaga, ¿no?, que han escrito sobre política criminal en el delito de lavado de activos. Pues hay problemas que aún persisten y que no permiten combatir a partir de nuestra legislación, de nuestra jurisprudencia, que se ha creado, por ejemplo, en la última, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ustedes saben en el acuerdo plenario 3/2010, que le analiza la tipicidad del delito de lavado. En su momento, pues, 2010, ¿verdad?, analizaba la ley 27.765, que en realidad ha variado, pero yo considero que no tan sustancialmente el decreto legislativo 1106. Doctores, revisen esa jurisprudencia y se darán cuenta, pues, cómo se viene analizando el delito de lavado de activos. Pero vamos primero a las características y razones del por qué el delito de lavado de activos, incluso con nuestra legislación, ¿no?, variada, porque se ha modificado bastante, incluso en nuestra existencia de jurisprudencia vinculante, aún no se puede combatir este delito de lavado de activos en cuanto a su persecución y sanción de forma efectiva. Fíjense ustedes, autores, uno de los criterios, ¿no?, es de que en realidad en el Perú, y eso lo vemos en las universidades, doctores, no hay una especialización en temas de política criminal y temas criminológicos. Ese es un criterio, pues, que nos impide, mejor dicho, una circunstancia que nos impide, pues, avanzar en esta persecución y sanción del delito de lavado. La corrupción, doctores, como bien habló mi amigo Juan Manos Lavas, ¿no?, mencionando el caso Panama Papers. En realidad la corrupción existe, pues, desde el peón del Estado hasta el más alto mando. Entonces, doctores, es un lastre que venimos arrastrando y que también no nos permite combatir el delito de lavado de activos. Por ejemplo, el profesor Chávez Cotrina dice, ¿no?, y ahí va el segundo criterio, ¿no?, el nexo entre criminalidad organizada y delito de lavado de activos. El profesor Chávez Cotrina dice, cuando existe crimen organizado se cometen dos delitos: lavado de activos y corrupción de funcionarios. Lavado porque el dinero ilícito que tiene la organización criminal lo tienen que introducir necesariamente al tráfico ilícito. Y corrupción de funcionarios, porque para que la organización criminal siga funcionando de forma permanente, tienen que tener como órganos de apoyo a funcionarios públicos. Precisamente esas son otras dos características, corrupción, doctores, y la relación de criminalidad organizada con el delito de lavado de activos, lo que también nos permite, mejor dicho, no nos permite combatir de forma plena el delito de lavado de activos, doctores. La creación de empresas de fachada, que también, pues, nos obligan a determinar cuando una empresa, pues, se dedica a actividades ilícitas, o mejor dicho, tiene activos de carácter ilícito, y pues otras circunstancias, doctores, que no nos permite prevenir y, mejor dicho, perseguir y sancionar esta conducta delictiva. Doctores, yo le decía que nuestra legislación, pues, ha venido variando en el tiempo, y actualmente la norma vigente es el decreto legislativo 1106, que deroga la ley 27.765, creada en el año 2002. Esta es una ley que tiene vigencia desde el año 2012 y ha sido modificada, pues, por el decreto legislativo 1249. El decreto legislativo 1249, pues, variando el delito de lavado, al decreto legislativo 1106, y variando en aspectos sustanciales, que los voy a denotar en este momento. Por ejemplo, establece a partir de la UIF una legitimidad procesal, fíjense ustedes, para pedir directamente al juez el levantamiento del secreto bancario y tributario. O sea, ya no necesita el Ministerio Público, conforme a esta modificación. Incluso tiene derecho a impugnar la decisión desestimatoria respecto al levantamiento del secreto bancario y tributario,
cosa que la norma modificada no dice nada respecto a la parte afectada en cuanto al levantamiento secreto bancario, ¿no? Pues esto tiene una solución, doctores, a partir del artículo 139, ¿no? Solo habría que hacer un control difuso, ¿no?, para entender de que debe aplicarse la Constitución, esto es el derecho a la pluralidad de instancias por la parte sobre la cual no se ha regulado absolutamente nada. Se ha reformado, doctores, el artículo 10, y ahí va un detalle, ¿no?, que yo le decía al inicio, que en cuanto a persecución y sanción en nuestra legislación, en nuestro país, en el Perú, amigo Manuel Silva, te cuento, tiene que ver con un efecto de evitar impunidad a toda costa, incluso desconociendo por ahí, ¿no?, como dicen algunos autores, la autonomía, se podría decir, la autonomía que no tiene el lavado de activos para mi posición, porque en realidad el delito de lavado yo considero que es un delito conexo. Y pues la Corte Suprema ha dicho que tiene una autonomía absoluta, que si leemos bien lo que ha dicho la Corte Suprema, y si leemos bien también el artículo 10 de la ley, del decreto legislativo 1106, en realidad hay una autonomía procesal, pero no se ha roto, doctores, no se ha roto esa conexidad, esa característica de delito dependiente de un delito previo. Porque claro, doctores, jamás habrá lavado si es que no existe un delito previo. Lo que pasa es que es el objeto material del delito, es esa fuente ilícita, ¿verdad? Ese bien que es ilícito, ¿verdad? El que se va a transformar. Entonces, la ganancia ilícita, el objeto material del delito, tiene una connotación objetiva, que es que exista un delito previo. Es por eso que se debe considerar como un elemento objetivo, sobre todo al objeto material, que tiene que tener características de ilícito, es decir, tiene que ser una fuente ilícita. Por ahí hay otros actores que dicen, no, el delito previo es el elemento objetivo del tipo, pero en realidad no es el delito previo, es ese objeto material que tiene que tener esas características de ilicitud en su obtención. Entonces, ¿es importante entender que el delito de lavado es un delito conexo? Sí. ¿Qué es un delito conexo, doctor Álvaro Espinosa? El delito conexo, doctor, es aquel delito que en su propia estructura típica, ¿no?, para su realización, para su consumación, requiere, doctores, de la existencia de un delito previo. Entonces, el delito de lavado no ha dejado de ser un delito conexo. Tiene autonomía procesal, en mi posición, más no una autonomía absoluta en sentido, doctores, de autonomía procesal y sustantiva, porque la sustantiva no la tiene, sigue siendo un delito conexo. Doctores, y ahí quiero llegar. ¿Por qué la Corte Suprema ha dicho eso? Y también pues a partir de lo que ha modificado el decreto legislativo 1249 al decreto legislativo 1106. Lo voy a leer, amigo Manuel Silva, sobre todo para ti, para que lo tengas en cuenta. El artículo 10 habla pues en realidad de una autonomía procesal del delito de lavado, no de una autonomía sustantiva, es la posición que aún mantengo. No se ha roto la conexidad del delito de lavado con el delito previo. Fíjese usted, dice el artículo 10, el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento, y ahí viene la modificación del decreto legislativo 1249, porque agrega esa palabrita, que ahora dicen, no, eso demuestra pues la autonomía tanto sustantiva como procesal, ¿no? ¿No? Para su investigación, procesamiento y sanción, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de previa o sentencia condenatoria. Es decir, es irrelevante si se ha probado con sentencia firme, ¿verdad?, la existencia de un delito previo. Eso es irrelevante. Eso dice el artículo 10. Pero vamos, ¿para qué dice? ¿No? Para que se investigue, para que haya un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, no se habla en realidad, pues, de que debe haber una autonomía sustantiva, sino una autonomía procesal. Si ustedes revisen el acuerdo plenario 3/2010, ahí se habla, pues, de que el delito fuente se tiene que probar indiciariamente. Y ahora yo agrego eso. Se tiene que probar indiciariamente el delito fuente para darle una característica al objeto material del delito de lavado. No comparto la posición de otros autores que dicen que el delito previo es un elemento objetivo del tipo. No. El que es un elemento objetivo es el objeto material, pero ese objeto material del delito tiene que tener connotación de ilícito. Y para eso tiene que existir un delito previo. Es por eso que no se puede hablar de una autonomía sustantiva absoluta del delito de lavado de activos en nuestra legislación. Sí procesal, no sustantiva.
el delito de lavado no ha dejado de ser, por su naturaleza jurídica propia, un delito de conexidad, doctores. Esa es una posición que quería dejar sentada y a su vez también, pues, para que ustedes sepan cómo es que la política criminal a través de la legislación, la jurisprudencia, pues viene entendiendo el delito de lavado de activos en su persecución y sanción. Para culminar, quiero responderle y darle a conocer a mi amigo Juan Manuel Silva, porque él habló de la noción de gravedad, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú existe una sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, que yo les comentaba que en realidad no debió darse por cuestiones de procedencia, ha indicado de que pues esta denominación de gravedad no es compatible a la realidad, ¿no? A lo que produce el delito de lavado. Fíjese, último párrafo del fundamento jurídico 15 dice: cabe destacar que en el Código Penal Nacional coexisten muchas actividades criminales que, como la apropiación ilícita, artículo 190, la estafa, artículo 196, el estelionato, la administración fraudulenta o la insolvencia fraudulenta, superan ampliamente los estándares mínimos de penalidad que el GAFI demanda para que sean afectadas las disposiciones contra el delito de lavado de activos. Pero que además, en concordancia con lo dispuesto del artículo 10, tiene una clara capacidad de generar ganancias ilegales. Es decir, ¿qué importa? Que el delito tenga esa capacidad de generar ganancias ilegales. Es irrelevante el extremo mínimo de la pena de 6 años que exige como recomendación la AFI. Menos mal la Corte Suprema ya indicó que pues estamos ante normas del soft law, es decir, normas no vinculantes, y que pues debe aplicarse nuestra legislación. Interpretarla conforme a nuestra realidad. El delito de lavado de activos también se puede cometer por delitos que no pueden denotar gravedad, pero que sí van a generar ganancias ilegales que luego van a ser materia pues de lavado. Doctores, eso en cuanto a pues cómo viene realizándose la política criminal en el Perú respecto a las acciones de persecución y sanción del delito de lavado de activos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Espinosa, por su participación. También ideas muy específicas, muy claras y contundentes. Tenemos 2 preguntas de los participantes, ¿sí? Y bueno, serán las siguientes. Una primero para el doctor Manuel de Jesús Silva. En México, ¿se cumple de manera alguna la política de colaboración con las autoridades contra el lavado de activos? Esa es la pregunta que nos formula uno de nuestros participantes. Sí, sí, claro, el Estado mexicano, si hay un tratado, hay un convenio entre los países que están solicitando la colaboración, México siempre ha estado aperturado a ese tipo de colaboraciones, valga la redundancia, en relación a eso. En ese y cualquier otro tema, México tiene tratados de extradición con la mayoría de los países. Incluso en materia de investigaciones, pues también México colabora con el Estado que lo considere. Pero es importante, como lo señalé en la segunda intervención, no creo que México pueda colaborar mucho con otros estados en relación a este tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dado que, como lo señalé, de un tiempo para acá México ha puesto muchísimos candados en materia tributaria, en materia fiscal, y sí está pues muy cerrada esta situación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resulta a lo mejor algo complicado de comprender, dado que, pues bueno, yo creo que en las noticias se puede apreciar, México pues es muy azotado por cuestiones de narcotráfico. Pero, sin embargo, se han generado, les digo, se han creado los mecanismos, se ha legislado en relación para prevenir estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso te comento, no creo yo que se puede dar muy poco, a lo mejor de operaciones con recursos de procedencia ilícita de otro país vengan a recaer al sistema financiero mexicano, por lo que ya le comento de que ya ahora sí hay muchos candados para detectar este tipo de actividades. Si bien se tardan un poquito, incluso la legislación fiscal marca tiempos un poquito prolongados para realizar las declaraciones correspondientes, pero sí tienen los mecanismos para detectar y pues dar seguimiento a este tipo de situaciones. No sé si respondí la pregunta.
Correcto, doctor, muy claro. Antes de continuar con la pregunta dirigida hacia el doctor Álvaro Espinosa, tenemos una pregunta adicional que ha sido, hace un minuto, ha sido escrita en el chat por el participante Johnny Osto. Buenas noches, doctor Manuel Silva. ¿Tiene información de alguna empresa estatal en su país que haya participado en el delito de lavado de activos y, de ser así, cómo actuó la justicia o actuó la justicia en forma contundente? Muy buena pregunta. En México, no una empresa estatal, pero sí una descentralizada o paraestatal como es Petróleos Mexicanos. Hay ahí, por ahí están unas investigaciones pendientes. El líder del sindicato de trabajadores de Pemex, que ahorita es senador de la República, si no estoy mal, trae por ahí unas investigaciones todavía en curso. Hasta ahorita, si no me falla la memoria, no se ha realizado ninguna imputación derivado por actividades o este tipo de actividades en contra de funcionarios o de empresas estatales o paraestatales, pero probablemente estamos próximos a que se dé esta situación. Digo, esta empresa de Petróleos Mexicanos por ahí traen varias investigaciones que según los medios ya están un poquito avanzadas, entonces pudiera ser que próximamente ya se ejerciten las acciones penales correspondientes. Doctor. Muchas gracias por su respuesta. Esperamos, Johnny, que haya sido bien contestada de acuerdo a tu criterio. Doctor Álvaro Espinosa Ram, tenemos la pregunta para usted y es la siguiente. ¿En qué debería mejorar o cambiar el control a las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera frente al delito de lavado de activos? Muy interesante la pregunta. Yo estaba pensando, precisamente teniendo esta lógica de organismos de apoyo respecto a la unidad de inteligencia financiera, de que exista pues precisamente a través pues de normativa específica pues, ¿no? Obligaciones, ya no tanto en cuanto a, bueno, al menos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y otros informes que, por ejemplo, a veces la OIF como facultad, ¿no? Tiene de solicitarle a cualquier entidad, ¿no? ¿Sabes qué? Remíteme el informe tal, y pues los sujetos obligados están, pues, ordenados a realizarlo. Entonces, el mecanismo de solución es que, pues, exista normativa que exija a estos organismos pues, a realizar programas de prevención, compliance, dentro pues de estas instituciones estatales, ya no solo respecto de las personas jurídicas que vienen establecidas en la ley 3364 y su modificación del decreto legislativo 3652, porque ahí pues las empresas que intervienen en determinados delitos de corrupción, por ejemplo de lavado también, porque ustedes saben que se inició con el cohecho activo transnacional, pero ahora se ha ampliado con el decreto legislativo 1352, la adopción de programas de cumplimiento, ¿no? Para evitar, pues, que se realicen dentro de estas instituciones actos que podrían implicar lavado de activos, porque si bien tienen el deber de reportar operaciones sospechosas, esto es insuficiente. Y al ser insuficiente, tiene que, pues, regularse el compliance también a nivel estatal. Esa es una de las salidas que yo propongo para poder combatir, para prevenir sobre todo y controlar el delito de lavado de activos. Interesante propuesta. Muchas gracias, doctor Álvaro Espinosa, por la respuesta. Y así, con esta intervención, hemos concluido este conversatorio denominado Análisis Político Criminal del Delito de Lavado de Activos en las legislaciones de Perú y México. Acto seguido, por encargo del presidente de la Asociación Versus, el doctor Juan Centurión, les haré en entrega virtual de sus diplomas de participación, los cuales también serán enviados a su correo el día de mañana. Me permiten, compartiré pantalla. Este es el diploma de reconocimiento otorgado por la Asociación Versus, la cual está inscrita y tiene su partida registral número 1136-8437. Otorgada al doctor Manuel Silva Méndez por su valiosa participación en calidad de ponente del tema Análisis Político Criminal del Delito de Lavado de Activos
en las legislaciones de Perú y México del conversatorio virtual llevado a cabo el 4 de septiembre de 2021, fecha 4 de septiembre de 2021, y firma el doctor Sebastián Villamizar, director fundador del Estudio Jurídico Villamizar y Dávila de Colombia, quien es nuestro aliado estratégico, el doctor Juan Centurión, presidente de la Asociación Versus en Perú, y Roger Chandubí, abogado principal de Maximum de Asesores Legales y Consultores Corporativos, aliado estratégico. En la parte posterior del diploma tenemos la firma y rúbrica de la Comisión de Eventos con un código único de identificación, el cual le da un nivel de seguridad extra a nuestros certificados. Tema: análisis político criminal del delito de lavado de activos en las legislaciones de Perú y México, organizador versus y nuestros coorganizadores o aliados estratégicos. ¿Sí? Doctor, este diploma de reconocimiento se le hará llegar el día de mañana a su correo electrónico. Asimismo, aprovechando la oportunidad, asimismo se le hace entrega al doctor Álvaro Espinosa Ramos, y me permitiré compartir pantalla. Doctor, diploma de reconocimiento otorgado a Álvaro Espinosa Ramos por la Asociación Versus, inscrito nuevamente en la partida registral 11368437. Doctor, por su valiosa participación en calidad de ponente del tema análisis de político criminal del delito de lavado de activos en las legislaciones de Perú y México del conversatorio virtual llevado a cabo el 4 de septiembre del 2021. La fecha: firman nuestros aliados estratégicos, el doctor Sebastián Villamizar, director del Estudio Jurídico Villamizar y Dávila de Colombia, el presidente de la Asociación Versus, el doctor Juan Centurión, y el abogado principal de Máximos Asesores Legales, en Roger Chandubí. Igual, de la misma manera, la firma y rúbrica de la Comisión de Eventos de la Asociación Versus, con un código único de identificación de este diploma para cualquier refrenda institucional. ¿Sí? Doctores, ha sido un gusto tenerlos esta tarde-noche. Les agradecemos su participación a nombre de la Asociación Versus. Agradecemos también a todos los participantes por estar esta tarde-noche con nosotros. Doctor Manuel de Jesús Silva, algunas palabras finales de despedida. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Agradecido con la institución por la invitación, por considerarme en este tipo de actividades. Siempre es un honor poder compartir con gente tan capacitada como el doctor Álvaro. Es la primera vez que me toca conocerlo, y de verdad que qué gusto poder compartir un poquito y platicar las experiencias de mi país y comparar incluso con las actividades realizadas allá en el Perú. Totalmente agradecido con la institución, con mi amigo Daniel Lazo por la invitación y contactarnos a participar en este evento. Espero sea el primero de muchos. Muchas gracias a toda la gente que se dio la tarea de estar con nosotros. Digo, es un foro nutrido, y para ser sábado a esta hora, pues es importante, o qué bueno que se dan a la tarea de estar aquí tratando o tomando un poquito de lo que podamos compartirles. Les digo, espero sea la primera de muchas participaciones que tenga con ustedes, que podamos seguir colaborando con la asociación. Siempre es bueno. He trabajado ya en varias ocasiones con gente allá de Perú, y de verdad que su preparación y su conocimiento jurídico es increíble. Entonces, yo siempre orgulloso y agradecido de poder compartir con ustedes, y reitero, muchísimas gracias por la invitación, a seguirnos cuidando. Esta situación sanitaria sigue golpeando muy fuerte. No hay que bajar la guardia, y espero próximamente poder estar con ustedes allá, o incluso poder hacer alguna actividad en la que gente de allá pueda venir acá con nosotros y poder organizar algo muy grande y muy interesante, ¿no? Evidentemente, una vez que termine toda esta situación de la pandemia, de verdad, hay mucho trabajo por hacer. Les mando un abrazo a todos, a la distancia, con la sana distancia, como luego dicen, y muchas felicidades por estar aquí, y de nueva cuenta, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Manuel Silva. Doctor Álvaro Espinosa, sus palabras finales. Muchísimas gracias, doctor, a ti. Te agradezco nuevamente, agradezco a mi amigo Daniel Lazo, agradezco a todas las instituciones y sobre todo a Versus por la invitación. Espero que haya generado pues algo interesante, al menos desde el aspecto crítico, a los invitados presentes,
porque pues finalmente uno como ponente y como estudiante del derecho, nunca deja de aprender el derecho es amplísimo, sobre todo en este tipo de delitos que son bastante complejos en su análisis, sobre todo desde un enfoque criminal, vuelvo a decir, que implica un análisis ya pues más profundo respecto a este delito. Vuelvo a agradecerte a ti, agradecer nuevamente a todos los que están presentes, porque vuelvo a decir, este es el camino para llegar pues a donde ustedes quieren llegar, ¿no? El camino del estudio, que no, nunca se debe dejar de lado, a pesar de que uno es abogado, uno tiene que seguir estudiando, igual ustedes, los felicito, sigan así, sigan culturizándose, sigan asistiendo a ponencias virtuales, hay que aprovechar que ahora las ponencias son virtuales y que podemos tomarlo de nuestra tranquilidad de nuestro hogar, ¿no? Comiendo un cafecito, un quequito por ahí, tranquilamente escuchando y pues viendo los aspectos que pues los ponentes pueden postularlo para su crítica positiva o negativa, autores. Finalmente, esto es una plataforma académica virtual, que eso es lo que busca. Vuelvo a agradecerles a Versus, agradecer a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias. Estoy presto para una nueva invitación. Muchas gracias, doctores. Antes de concluir esta reunión, esta aula virtual, me permitiré compartir pantalla nuevamente para publicitar con todos los asistentes y también con nuestros ponentes la siguiente actividad que la Asociación Versus tiene preparada, y es para el sábado 11 de septiembre. Tenemos el conversatorio jurídico, Constitución Política del Perú y Economía Social de Mercado. ¿Sí? Tenemos como ponentes al doctor Fernando Calle Allén, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, y al doctor Alan Fernando, que es actual asesor de la actual asesor, actual asesor de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, ¿sí? Este evento es el 11 de septiembre, también a las 6 de la tarde, ese próximo sábado, y para mayor facilidad a nuestros asistentes puedan ir al enlace de registro y también obtener la dirección del enlace de Zoom, la Asociación Versus pone a su disposición, y lo van a encontrar también en la página web y el Facebook, este código QR. Con este código QR ustedes pueden obtener el enlace de inscripción y también el enlace Zoom para la próxima sesión, que será el 11 de septiembre. Entonces, muchas gracias nuevamente a los ponentes, muchas gracias a los participantes y esperamos encontrarnos el próximo sábado. Hasta pronto, doctor Manuel Silva. Hasta pronto, doctor Álvaro Espinosa. Cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Cuídense. Amigo Manuel, siempre un gusto. Mi doctor, muchas gracias. Muchas gracias, otro Carlos Juárez. Gracias, doctores, muy gentiles, muy amables. Excelente conversatorio. De aquí de Colombia. Los saludo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Que estén bien. Igual ustedes.